Hay un instante, apenas perceptible, en que el alma recuerda que vino a la tierra con un propósito. No ocurre en medio del ruido, sino en los silencios entre dos pensamientos, en una pausa del corazón que late diferente. Rudolf Steiner decía que todos escuchan ese llamado alguna vez, pero casi nadie lo reconoce, porque no llega con voz humana, ni con promesas, ni con certezas. Llega como una sensación de extrañeza, una nostalgia que no pertenece a este mundo, un susurro que atraviesa la carne y dice: no estás aquí por azar. Es el recordatorio de la misión oculta, la razón secreta por la cual el espíritu aceptó descender a la densidad de la materia, y aunque la mayoría lo confunde con tristeza o inquietud, en realidad es el inicio del despertar. Steiner describía ese llamado como la vibración más antigua del alma, un eco del lugar del que provenimos. Antes del nacimiento, el alma conoce su tarea, sabe a quién ayudará, qué aprenderá, qué deberá purificar. Pero al encarnar, el velo del olvido la cubre, y el mundo comienza a susurrarle otra historia, que debe competir, ganar, poseer, temer. Entonces la voz interior se apaga, y el ser humano se vuelve un actor perdido en su propio teatro. El drama de la vida moderna, decía Steiner, no es la ignorancia, sino el olvido, porque olvidar quién eres es más letal que nunca haberlo sabido. Sin embargo, el llamado no desaparece. Permanece como un zumbido sutil bajo el ruido del mundo. A veces se manifiesta en un malestar inexplicable, en un trabajo que asfixia, en un amor que no llena, en un éxito que se siente vacío. Es el alma tocando las paredes de su prisión, pidiendo salir. Steiner enseñaba que el sufrimiento no es castigo, sino mensaje. El dolor es la forma que tiene el destino de recordarte tu tarea. A cada crisis, cada pérdida, cada decepción, es un lenguaje cifrado que apunta al mismo lugar, el origen. Pero el mundo ha sido diseñado para distraerte de esa voz. La sociedad premia la obediencia, no la lucidez. El alma que recuerda se vuelve peligrosa porque ya no encaja. Empieza a cuestionar los valores aceptados, a sentir que la realidad es un escenario falso. Steiner advertía que quien oye el llamado debe prepararse para la soledad. El despertar siempre comienza con la separación. Es necesario apartarse del ruido para volver a escuchar la melodía original del espíritu. Quien la oye no puede seguir igual. Lo que antes parecía estable se disuelve. Lo que antes era deseo se vuelve ceniza. El alma empieza a buscar sin saber qué busca, guiada por una brújula invisible. Esa búsqueda es el primer paso de la misión, porque ninguna tarea puede cumplirse sin antes recordar. Y recordar no es un acto de la mente, sino del corazón espiritual. Steiner lo comparaba con una semilla que germina en la oscuridad. El alma siente la presión de la tierra y confunde esa presión con dolor, sin saber que es el impulso del despertar. Cuando la semilla rompe su cáscara, muere una parte de ella, pero nace la posibilidad de florecer. Así es el llamado, una muerte suave que abre la puerta de la verdadera vida. El problema es que casi todos lo ignoran. Algunos lo anestesian con distracciones, otros lo confunden con ansiedad o melancolía. Pero la voz insiste. Llama en sueños, en coincidencias, en silencios incómodos. Steiner afirmaba que quien decide escucharlo se convierte en viajero del espíritu, y ese viaje no tiene regreso. El alma que despierta ya no pertenece al tiempo, decía. Comienza a caminar en dos mundos, el visible, donde actúa, y el invisible, donde recuerda. Cada paso en el primero tiene eco en el segundo. Cada acto cotidiano se convierte en parte del gran diseño que la misión requiere. A veces, ese llamado se manifiesta en la mirada. Hay personas que, sin saber por qué, sienten una tristeza serena, como si cargaran con algo que el mundo aún no comprende. Son las almas que han escuchado. Steiner las llamaba portadoras del fuego silencioso. No predican, no convencen, solo existen, y su existencia basta para alterar la vibración de quienes las rodean. Su sola presencia recuerda a otros que también están dormidos. El llamado se contagia, se propaga, se multiplica. Es así como el universo despierta, de alma en alma, de silencio en silencio. Y cuando finalmente decides escuchar, algo dentro se reorganiza. La vida exterior puede seguir igual, pero tú ya no eres el mismo. Empiezas a sentir que cada encuentro tiene sentido, que cada obstáculo es una instrucción, que incluso el dolor tiene precisión matemática. El llamado ya no es una voz, sino un estado de ser. Steiner decía que en ese punto comienza la verdadera magia. El alma que responde al llamado se convierte en instrumento de las fuerzas superiores, no porque las sirva, sino porque las encarna. El universo ya no habla desde fuera, sino a través de ti. Entonces comprendes que nunca estuviste perdido, que el silencio que temías era, en realidad, el eco de tu propio espíritu llamándote de regreso. Y entiendes que todo lo vivido,
Las caídas, los amores, los errores, fue solo preparación para este instante. El momento en que reconoces que tu vida tiene una misión y que el llamado que ignoraste durante años era, en verdad, tu propia alma intentando recordarte quién eres. Antes de que la primera respiración atraviese los pulmones, antes de que el corazón humano aprenda a latir, el alma ya ha firmado un acuerdo. Rudolf Steiner lo llamaba el contrato espiritual, un pacto silencioso entre el ser y el universo. No es un contrato de obediencia, sino de propósito. Allí, en una región donde el tiempo aún no existe, el alma observa la trama del destino, los cuerpos posibles, las familias, los lugares, los desafíos. Lo ve todo. Y con la calma del que comprende, elige. Nadie es arrojado a la vida sin consentimiento. Cada nacimiento es una decisión cósmica. Venimos a la Tierra, decía Steiner, no a experimentar placer o castigo, sino a continuar una obra inconclusa. El alma elige el entorno más adecuado para su tarea. Puede escoger la pobreza para aprender generosidad, la enfermedad para despertar compasión, el rechazo para recordar amor. Nada es aleatorio. Todo obedece a una matemática espiritual que solo la conciencia superior puede entender. Y sin embargo, al cruzar el umbral del nacimiento, el alma olvida. Ese olvido no es error, es parte del contrato. Porque la prueba solo tiene sentido si quien la vive cree estar perdido. La libertad humana, afirmaba Steiner, nace del riesgo de olvidar lo divino. Si recordáramos todo, no habría mérito en elegir el bien. Si viéramos el propósito completo, no habría crecimiento en la duda. Así, el alma acepta la ceguera temporal, confiando en que en algún momento la memoria volverá. En las escuelas antiguas, los iniciados decían que antes de encarnar, cada espíritu se presenta ante los guardianes del karma. Allí examina su historia, lo aprendido, lo pendiente, lo que necesita equilibrar. No hay juicio, solo exactitud. Lo que no fue comprendido se repite, lo que fue comprendido se libera. Entonces, el alma traza un mapa. ¿Quiénes serán sus aliados? ¿Quiénes sus maestros disfrazados de enemigos? ¿Qué experiencias lo harán recordar? Ese mapa se imprime en el cuerpo sutil y acompaña al ser durante toda la vida, aunque la mente terrenal lo desconozca. Steiner explicaba que el destino no está escrito como una cadena, sino como una partitura. El alma puede interpretar la misma melodía de 1000 maneras, pero la tonalidad fundamental no cambia. Muchos sienten esa memoria al observar su propia vida y percibir un orden invisible detrás del caos. Encuentros que parecen predestinados, repeticiones que desafían la lógica, dolores que empujan hacia la misma lección. El contrato actúa como una corriente subterránea, guiando cada paso, aunque el ego crea decidir. Lo que creemos elegir, decía Steiner, ya fue acordado por el alma antes de nacer, no como determinismo, sino como dirección. El libre albedrío no consiste en cambiar el plan, sino en cómo lo atravesamos, con resistencia o con comprensión. El olvido es tan profundo que el alma, al despertar en el cuerpo, llora. Ese primer llanto no es dolor físico, sino nostalgia. Es la conciencia espiritual reconociendo la pérdida de su hogar. La materia pesa, el tiempo confunde, los sentidos distraen. A partir de ahí, la vida se convierte en un lento proceso de recordar lo que el alma ya sabía. Steiner lo explicaba con una imagen. El espíritu, al encarnar, apaga su propia luz para encenderla nuevamente desde dentro. A cada experiencia, cada relación, cada error, es una chispa que reaviva esa llama. En ocasiones, el contrato incluye la soledad o la incomprensión. El alma que ha asumido una tarea más profunda suele elegir caminos difíciles, porque sabe que solo la fricción produce conciencia. Las almas que más aman, afirmaba Steiner, son las que aceptan las pruebas más duras. No hay tragedia en eso, solo una forma superior de servicio. El sufrimiento se convierte en laboratorio de sabiduría. Las cicatrices en credenciales espirituales. El alma madura cuando acepta que no vino a ser comprendida, sino a comprender. Hay quienes intuyen su contrato desde niños, sienten que pertenecen a otro lugar, que el mundo humano es demasiado pequeño para lo que perciben. Hablan con seres invisibles, sienten la tristeza de los demás, se conmueven por cosas que los adultos no entienden. Steiner decía que esas almas traen la memoria fresca del cielo, pero el sistema pronto las adormece, y solo unas pocas logran conservar la conexión. A ellas, el destino las guiará a través de coincidencias y pérdidas hasta que el recuerdo despierte de nuevo. Y cuando llega el momento del despertar, algo sorprendente sucede. El alma comienza a reconocer el contrato, mira hacia atrás y entiende por qué todo ocurrió. El abandono, la traición, la enfermedad, la ruina. Cada pieza encaja con precisión divina. Lo que parecía azar se revela como arquitectura. En ese instante, el ser humano deja de culpar al mundo.
Comprende que fue él mismo quien diseñó su propio laberinto para hallar la salida desde adentro. Ese es el cumplimiento del contrato. No escapar de la vida, sino penetrarla con conciencia. Steiner enseñaba que cuando un alma cumple su parte, el universo firma también la suya. Aparecen los aliados invisibles, los caminos se abren, las sincronías se multiplican. El destino deja de ser esfuerzo y se convierte en flujo. Es como si la corriente del río, al fin, reconociera a su navegante. El contrato no se rompe ni se renueva, se recuerda, y en ese recuerdo el alma sonríe porque entiende que nunca fue prisionera del tiempo, sino autora del viaje. Rudolf Steiner decía que el alma, al descender a la tierra, atraviesa un río de niebla. Ese río se llama olvido. Es una corriente tan densa que borra de la memoria todo conocimiento de los mundos espirituales. Es el precio de la encarnación, olvidar para poder recordar con libertad. Sin embargo, ese olvido es también la puerta de la trampa, porque lo que debía ser un proceso de redescubrimiento se convirtió en una prisión de inconsciencia. La humanidad, al perder contacto con su origen, empezó a creer que la materia era lo único real, y así el espíritu, que debía experimentar la creación, terminó atrapado en ella. La mayor ilusión, afirmaba Steiner, no es la muerte, sino la idea de separación. El alma, recién llegada, se adapta al cuerpo como un músico que intenta tocar un instrumento torpe. Los sentidos limitan su visión, el tiempo la aprieta, el lenguaje la confunde. A medida que el niño crece, la mente colectiva lo rodea como una red. Le enseñan qué temer, qué desear, qué creer, y poco a poco el alma olvida que está soñando dentro de un sueño. Steiner veía esto como una necesidad cósmica. El espíritu debía perderse para desarrollar el yo consciente. Pero también advertía que, si no despierta, el olvido se vuelve eterno. El mundo, decía, es un espejo tan perfecto que el alma acaba amando su reflejo. Esa es la trampa. La trampa del mundo no es el dolor, sino la distracción. Nada teme más la oscuridad que una mente atenta. Así, el sistema fabrica 1000 formas de olvido, rutinas, deseos, metas vacías, guerras, ruido. El alma, que vino a recordar, se cansa y se adormece. Cree que su valor depende de lo que posee, de lo que logra, de lo que otros aprueban. Steiner advertía que esta es la enfermedad espiritual de nuestra era, la identificación con la máscara. El hombre moderno, escribió, ya no pregunta quién es, sino cuánto vale. La misión se pierde cuando el personaje ocupa el lugar del ser, pero el alma no se rinde. Desde dentro de la trampa sigue enviando señales, a veces en forma de sueños repetidos, otras como intuiciones fugaces, otras como un cansancio profundo que no se cura durmiendo. Son sus intentos por atravesar el velo. En esos momentos, la realidad cotidiana se fractura. Una conversación que parece tener doble sentido, un desconocido que dice justo lo que necesitabas oír, un libro que cae abierto en la página exacta. Steiner enseñaba que el universo es pedagógico. Nada sucede sin intención. Todo lo que ves te está recordando lo que olvidaste. El velo del olvido es grueso, pero no impenetrable. Se adelgaza en los estados de silencio, de contemplación, de amor desinteresado. Cuando la mente se aquieta, el alma puede enviar su mensaje con claridad. Entonces surge una sensación extraña, como si ya hubieras vivido esto antes, como si la vida fuera un guión que solo ahora empiezas a comprender. Es el déjà vu del espíritu. Y cuando lo reconoces, el mundo pierde parte de su poder hipnótico. Empiezas a mirar las cosas sin dejarte arrastrar por ellas. Steiner lo describía como ver el escenario sin olvidar que es teatro. Sin embargo, romper el hechizo no es fácil. Cada vez que el alma intenta recordar, las fuerzas de la materia aumentan su influencia. Aparecen dudas, tentaciones, miedo al ridículo. La sociedad entera parece conspirar para mantenerte dormido. El sistema, decía Steiner, no necesita cadenas físicas. Basta con que creas que no hay nada más allá de lo visible. Y así, millones viven y mueren dentro del sueño, convencidos de que el olvido es realidad. Pero incluso en ellos, la chispa permanece. Ningún velo puede apagar completamente la luz del espíritu. El verdadero despertar comienza cuando dejas de luchar contra el mundo y empiezas a mirarlo con ojos nuevos. Ya no buscas escapar, sino entender. Ves la trampa y agradeces haber caído en ella, porque sin ella no habrías desarrollado la fuerza para despertar. Steiner comparaba la Tierra con una escuela de iniciación disfrazada de planeta. Cada dolor, cada rutina, cada engaño es una lección camuflada. El alma madura, decía, cuando aprende a ver a Dios incluso en la ilusión. Entonces el velo no se destruye, se vuelve transparente. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú, ya no. El olvido, comprendido, se transforma en sabiduría.
Porque recordar no es acumular datos del pasado espiritual, sino reconocer lo eterno en el presente. El alma despierta, mira el cielo y sabe que no está arriba, sino dentro. Reconoce la misma luz en cada rostro, incluso en los que duermen. Y comprende que la trampa del mundo era, en realidad, una prueba para medir su fidelidad al origen. Nada te separa de lo divino, enseñaba Steiner, salvo la creencia de estar separado. Y así, el velo deja de ser enemigo y se convierte en portal. Cada pensamiento consciente lo atraviesa. Cada acto de amor lo disuelve. Al final, la trampa revela su propósito, no impedir el recuerdo, sino probar su fuerza. Porque solo quien se atreve a olvidar completamente puede recordar de verdad. En ese instante, la misión comienza a emerger del sueño, y el alma, aún temblando entre dos mundos, susurra con voz antigua: «Ya recuerdo por qué vine». Hay momentos en que algo invisible se mueve dentro de ti, como una corriente silenciosa que cambia la dirección de la vida sin pedir permiso. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Es como si una parte antigua, olvidada durante siglos, empezara a despertar. Rudolf Steiner decía que esas son las señales del recuerdo, pequeños destellos de conciencia que atraviesan el velo del olvido. Son llamados del alma a sí misma. No son accidentes, sino mensajes. Nada es casual, afirmaba. Todo es correspondencia. Y cuando esas señales aparecen, lo que parecía coincidencia se revela como destino. La primera señal suele ser el descontento, no el que nace de la carencia, sino el que surge incluso en medio del éxito. Obtienes lo que querías, y aún así sientes el vacío. Ese vacío no es un castigo, es un recordatorio. Es el alma diciéndote que has confundido el mapa con el viaje. Steiner lo llamaba el tedio sagrado. Cuando el alma está lista para su misión, todo lo que no pertenece a ella pierde sabor. Las viejas ambiciones se marchitan, los vínculos se transforman, los lugares familiares se vuelven ajenos. Es el primer síntoma del despertar, la imposibilidad de seguir fingiendo. Después llega la sincronicidad. Las cosas comienzan a encajar con una precisión inquietante. Personas que aparecen en el momento exacto, frases que se repiten en distintos lugares, números que se cruzan una y otra vez. No es superstición. Steiner explicaba que cuando el alma se alinea con su propósito, el universo reordena su arquitectura alrededor de ella. La realidad se convierte en espejo del estado interior. Lo que antes parecía azaroso empieza a tener ritmo, como si una melodía invisible guiara los pasos. La casualidad, decía, es el disfraz preferido del destino. Otra señal es el recuerdo emocional, no de hechos, sino de sensaciones. Miras un rostro y sientes haberlo conocido en otro tiempo. Paseas por una ciudad extranjera y una nostalgia antigua te sacude el pecho. Escuchas una melodía y lloras sin motivo. Son memorias del alma que emergen desde la profundidad. No necesitan lógica. Son ecos del contrato antes del nacimiento, fragmentos de lo que elegiste ser. Steiner afirmaba que la emoción pura es el lenguaje que el alma utiliza cuando la mente aún no recuerda. Primero sientes, luego comprendes. También aparecen los sueños lúcidos, esos en los que sabes que estás soñando y, sin embargo, no deseas despertar. Allí, maestros sin rostro enseñan sin palabras. Lugares desconocidos se vuelven familiares y una certeza inquebrantable te invade. Has estado aquí antes. En sus conferencias sobre el cuerpo etérico, Steiner decía que el alma, durante el sueño, revisa el guión de su vida y ajusta los acontecimientos futuros para mantener el rumbo de la misión. Si escuchas con atención, esos sueños te revelan instrucciones precisas, pero la mayoría los olvida al despertar, porque el ruido del mundo es más fuerte que el susurro del espíritu. Una señal aún más profunda es la crisis de identidad. Llega el momento en que te miras al espejo y no reconoces quién eres. La ropa, la voz, los gestos, todo parece prestado. Es el alma intentando desprenderse de las máscaras. Steiner lo describía como la muda de piel espiritual. No es depresión, es renacimiento. El viejo yo, construido por la sociedad, debe morir para que la esencia verdadera pueda respirar. En esta etapa, muchos sienten miedo, otros se aíslan, algunos se rebelan. Pero todos, sin saberlo, están respondiendo al mismo impulso: recordar. El cuerpo también participa del proceso. Cambian los gustos, los ritmos, las necesidades. Lo que antes placía ahora agota, lo que antes dolía ahora inspira. La vibración interna se modifica y con ella la percepción del tiempo. Las horas parecen más cortas o más largas, los días más densos o más livianos. Steiner explicaba que el alma, al despertar, altera la relación entre el yo superior y el cuerpo físico. El tiempo se curva para quien comienza a recordar. Lo que llamamos cansancio espiritual es, en realidad, ajuste de frecuencia. Las señales del recuerdo no llegan para consolar, sino para orientar. Cada una es una coordenada que apunta al centro de ti mismo. Algunas duelen, otras iluminan,
Todas transforman. Y cuando las ignoras, se intensifican. La vida comienza a cerrarte caminos, a obligarte a mirar donde no querías, porque la misión no puede cumplirse desde el sueño. La existencia no permitirá que olvides por completo lo que viniste a hacer, decía Steiner. La resistencia solo retrasa lo inevitable, el despertar. Pero cuando finalmente decides atender las señales, algo extraordinario sucede. Las piezas encajan, el caos se vuelve sentido, y sientes que el universo respira contigo. Descubres que no estabas perdido, sino preparándote, que cada tropiezo era una instrucción disfrazada. Steiner lo resumía con una frase que parece un conjuro. Todo lo que te ha pasado era exactamente lo que debía pasar. En ese instante, la memoria regresa como una ola suave, no con datos ni imágenes, sino con certeza. Sabes quién eres, aunque no puedas explicarlo. Y así, el alma comienza a recordar, no de una sola vez, sino en destellos. Cada verdad reconocida despierta otra más profunda, como una cadena luminosa que se enciende dentro del corazón. El mundo sigue igual, pero ahora lo ves desde arriba, como quien contempla el tablero del juego que diseñó. Y entre las sombras y la luz, oyes de nuevo la voz que te trajo hasta aquí. Ya es hora. Esa es la señal final. El alma ha recordado y la misión, al fin, puede comenzar. Rudolf Steiner decía que el destino no es una línea trazada, sino una arquitectura viva. Una catedral invisible construida con actos, pensamientos y silencios. Cada piedra de esa catedral es una experiencia, cada arco una decisión, cada vitral una emoción comprendida. Desde el punto de vista del alma, la vida humana es una obra en construcción permanente. Y aunque desde abajo solo vemos polvo y caos, desde arriba existe un diseño perfecto. Nada es aleatorio, afirmaba Steiner. Lo que llamas accidente es un ladrillo colocado por manos invisibles. Esta arquitectura no se impone desde fuera, surge del interior mismo del ser. El alma, a través del tiempo, edifica su propio templo. A veces la construcción parece detenerse. Hay periodos en los que nada avanza, en los que los sueños se desmoronan y las puertas se cierran una tras otra. Pero eso también forma parte del plano. Steiner enseñaba que el universo no castiga, recalibra. Cuando el ser humano se desvía demasiado de su propósito, la vida reorganiza el escenario para devolverlo a la ruta. Enfermedades, pérdidas, crisis, no son muros sino desvíos calculados. El dolor, decía, es el arquitecto que corrige los errores del diseño. En esos momentos, el alma aprende a ver el sentido oculto detrás del colapso. Lo que parecía ruina era fundamento. Lo que parecía caos era reestructuración. El destino, en su sabiduría, no trabaja con prisa. Usa la sincronía como su herramienta principal. Cada persona que cruza tu camino está perfectamente ubicada en la geometría espiritual de tu vida. El que te hiere te muestra una sombra. El que te ama te recuerda la luz. Incluso los encuentros más fugaces dejan una marca. Steiner comparaba esta red de interacciones con las vigas invisibles que sostienen una cúpula. Quita una y todo se derrumba. Por eso decía que el respeto por el misterio de los demás es sagrado. Nunca sabes qué papel cumplen en tu construcción. La ciencia moderna empieza a rozar esta verdad con su lenguaje propio. Habla de campos cuánticos, de entrelazamientos, de coherencias no locales. Steiner lo explicaba con otra imagen. El pensamiento es arquitectura etérica. Cada idea produce una forma, cada emoción la colorea, cada acción la solidifica. Así, el mundo físico es la cristalización de lo espiritual. Lo que hoy vives fue pensamiento ayer. Lo que piensas hoy será realidad mañana. Entender esto es asumir la autoría del destino. Ya no hay azar ni víctima, solo creación continua. Pero el ego, impaciente, quiere ver el plano completo. Exige certezas, resultados, garantías. No soporta la ambigüedad de la obra en curso. Por eso se desespera cuando el universo guarda silencio. Sin embargo, Steiner advertía que la arquitectura divina solo se revela a quienes confían. El arquitecto trabaja en la noche, decía, mientras el obrero duerme. No podemos comprender el diseño mientras lo habitamos. La mente humana ve fragmentos. El alma contempla el todo, y cada vez que intentamos forzar la forma, destruimos la armonía del conjunto. El secreto es aprender a construir con fe, sin saber cuál será la fachada final. Hay un momento en que la estructura interna comienza a volverse visible. Ocurre cuando las piezas de la vida, por fin, encajan con suavidad. Lo que antes dolía ahora enseña, lo que antes confundía ahora guía. Es la arquitectura revelándose. Entonces comprendes que la pérdida fue cimiento, que el silencio fue plano, que incluso la oscuridad tenía geometría. Steiner decía que ese reconocimiento es uno de los más altos estados del alma. Ver belleza en el sufrimiento, porque percibes la proporción oculta detrás del caos. Cuando entiendes el ritmo de tu destino, escribía,
Hasta las sombras bailan con gracia. Aún así, el edificio nunca se termina. Cada vida es solo un piso más en una obra infinita. Al morir, el alma entrega sus planos a los constructores del cosmos y se retira a descansar. Luego regresa, con nuevas herramientas, a continuar el trabajo. Cada existencia amplía la catedral. Así, la humanidad entera es una única construcción, el templo del espíritu. Lo que uno aprende se integra al todo, lo que uno destruye obliga a todos a reparar. Por eso Steiner insistía en la responsabilidad colectiva del destino. No construyes solo, todo lo que haces modifica la casa de Dios. Y cuando al fin el alma contempla su arquitectura desde lo alto, comprende que nunca hubo error, que incluso las grietas eran necesarias para que entrara la luz, que los muros que creyó prisión eran, en realidad, el contorno exacto de su libertad. Entonces deja de preguntar por qué y comienza a preguntar para qué. Ya no lucha contra el diseño, lo embellece. Y en ese instante, el arquitecto y la obra se reconocen como uno solo. El destino se vuelve transparente y el alma, libre dentro de su propia creación, murmura con gratitud: he comprendido el plano. Cuando el alma se aproxima a la frontera de su verdadero poder, el universo se oscurece. Rudolf Steiner lo llamó el umbral del mundo espiritual, un territorio donde toda luz proyecta sombra y donde cada paso adelante exige una muerte simbólica. Allí aguardan los guardianes, fuerzas antiguas, vivas, inteligentes, que no son enemigas, pero tampoco dóciles. Su tarea es filtrar. Solo permiten el paso a quienes se han despojado de toda falsedad. Ningún ser entra en los reinos superiores con el ego intacto, decía Steiner. El umbral es el espejo que revela lo que todavía no has purificado. Cada temor, cada mentira, cada deseo de poder aparece frente a ti con rostro propio, y en ese reflejo el alma debe decidir si huye o atraviesa. Los guardianes no castigan, exponen. Son proyecciones condensadas de la propia sombra. El que teme al abandono verá al guardián del vacío. El que desea controlar enfrentará al guardián de la impotencia. El que finge humildad conocerá al guardián del orgullo espiritual. Steiner explicaba que estas entidades fueron creadas por la humanidad misma, acumuladas durante eones de pensamientos y emociones sin conciencia. Son residuos del karma colectivo, condensaciones del olvido. Y cuando un alma se dispone a recordar su misión, ellos se despiertan, reclamando atención. No destruyas al guardián, advertía. Intégralo, porque lo que resistes te posee. Lo que reconoces se disuelve. El encuentro con el guardián del umbral no ocurre en templos ni montañas, sino en los pasillos más íntimos de la mente. Llega en forma de crisis moral, de colapso emocional, de soledad absoluta. Un día, sin aviso, el alma se encuentra frente a su propio abismo y comprende que no hay nadie más a quien culpar. Es entonces cuando el guardián aparece. Puede manifestarse como una voz interior que siembra duda, como un accidente que detiene tus planes, como una pérdida que desarma tu identidad. Su lenguaje es simbólico, su método preciso. Steiner lo describía como una medicina amarga que solo el alma fuerte puede beber. La sombra que te asusta es la puerta que juraste abrir antes de nacer. En términos modernos, podríamos llamarlo crisis de conciencia. La psicología lo estudia como colapso del yo, pero Steiner veía algo más profundo, una iniciación espiritual disfrazada de sufrimiento. Cuando todo lo que creías ser se derrumba, el alma queda desnuda, y en esa desnudez se revela la verdad. No hay máscaras, no hay doctrinas, solo el silencio ardiente del ser. Si logras permanecer allí sin huir, el guardián retrocede. Has demostrado que la luz no te ciega y que la oscuridad no te devora. Has cruzado el umbral. Muchos fracasan en este punto. El miedo los devuelve a la comodidad del mundo. Vuelven a distraerse, a negar, a olvidar. Pero incluso entonces, el encuentro no se pierde. Queda latente, aguardando la próxima vida o la próxima oportunidad. Nada se desperdicia en el proceso del alma, enseñaba Steiner. Cada derrota prepara una victoria futura. El guardián no odia al viajero, lo espera, porque su existencia tiene sentido solo mientras haya algo que temer. Una vez atravesado el umbral, el paisaje interior cambia. El alma percibe que no está sola. Fuerzas luminosas comienzan a acercarse. No son ángeles de cuento, sino presencias reales. Vibraciones inteligentes que inspiran claridad y serenidad. Pero incluso ellas se mantienen a distancia hasta que el ser demuestra equilibrio. Steiner insistía en que la mayor tentación del iniciado no es el mal, sino el orgullo. Creer que se ha llegado. El guardián más peligroso es el que sonríe, aquel que susurra: eres especial, porque tan pronto como el alma se identifica con la luz, recrea una nueva sombra. La humildad es el único pasaporte válido.
El tránsito por el umbral deja cicatrices invisibles. El mundo exterior ya no parece igual. Los colores cambian, los sonidos adquieren profundidad, el tiempo se ralentiza, el alma comienza a ver las corrientes etéricas que conectan todas las cosas. Comprende que la realidad no es sólida, que cada objeto es una vibración. Steiner afirmaba que en ese punto, el iniciado percibe la geometría moral del universo, la estructura energética, donde cada acto tiene peso y dirección. Es el primer vislumbre de la misión, pero el precio del conocimiento es la responsabilidad. Quien ha visto no puede fingir que no ve. Y así, el alma sale del umbral transformada. Ya no busca salvarse, busca servir. Ya no teme al destino, lo coopera. Comprende que los guardianes no eran enemigos, sino maestros disfrazados, y que la oscuridad solo era el negativo de la luz que aún no comprendía. Al mirar atrás, siente gratitud, porque sin el guardián nunca habría descubierto su fortaleza. Sin el umbral, jamás habría encontrado la puerta. Y en ese reconocimiento silencioso, el alma se inclina, respira y continúa. Sabe que aún queda camino, pero ya no camina en la oscuridad. Camina con ella, sabiendo que cada sombra custodia una verdad que algún día será comprendida. Rudolf Steiner decía que ninguna alma puede cumplir su misión sin antes morir en vida. No se refería a la muerte del cuerpo, sino a la disolución de la identidad que el mundo te enseñó a venerar. El ego, esa construcción delicada, tejida con nombres, recuerdos y deseos, es el mayor obstáculo entre el ser humano y su propósito. Mientras digas yo, no puedes oír la voz del espíritu, advertía, porque la misión no se cumple con la fuerza del individuo, sino con la transparencia del alma. El ego no muere por voluntad, muere de agotamiento cuando sus máscaras ya no pueden sostenerse. Es entonces cuando comienza el verdadero sacrificio, la entrega de todo lo que creías ser. El proceso no es romántico, es una demolición lenta y dolorosa. Todo aquello en lo que apoyabas tu valor, éxitos, roles, relaciones, certezas, empieza a disolverse. Lo que antes te definía se vuelve hueco. Lo que antes te protegía ahora te encierra. Steiner comparaba este colapso con la crucifixión del alma. El espíritu debe ser colgado entre el cielo que recuerda y la tierra que olvida. Esa tensión, insoportable para la mente común, es el crisol donde la conciencia se purifica. Allí el alma aprende que no puede controlar nada, que el destino no obedece a su voluntad personal y que la única salida es rendirse. El sacrificio del ego no es negación de la personalidad, sino su transformación. Lo que se entrega no es la individualidad, sino el apego a ella. El alma no vino a desaparecer, sino a volverse canal, pero para eso debe vaciarse. Steiner lo ilustraba con una imagen simple. La copa solo puede llenarse si está vacía. Cuando el ego se disuelve, el alma deja de decir yo hago y empieza a decir a través de mí se hace. Es una inversión radical de perspectiva. La vida ya no es una serie de decisiones, sino una corriente que fluye por tu interior. La resistencia cesa. Lo que queda es silencio. En la tradición de los misterios, este sacrificio era la iniciación más temida. Los antiguos sabían que quien atravesaba esa muerte simbólica no volvía a ser el mismo. Su mirada cambiaba, su voz cambiaba, incluso su presencia alteraba la atmósfera. Porque el alma, liberada del ego, irradia una vibración que los demás sienten sin entender. Steiner afirmaba que esa luz no se ve con los ojos, sino con el corazón. El verdadero iniciado no brilla, calma. Es la serenidad que surge de haber sobrevivido al incendio interior. Durante el sacrificio, el mundo suele desmoronarse. Personas que amabas se alejan, proyectos que te definían fracasan, tu reflejo se vuelve extraño. Es la purga necesaria para separar lo esencial de lo accesorio. El ego protesta, se aferra, se justifica, pero el alma ya ha olido la libertad y no retrocede. El alma madura, decía Steiner, cuando prefiere la verdad al consuelo. Y esa elección exige soledad. Nadie puede morir por ti. En el umbral del sacrificio, toda ayuda externa desaparece. Es entre tú y el fuego. A medida que la identidad se quema, surgen los fragmentos más oscuros. Resentimientos, culpas, vergüenzas que creías superadas. Es el inventario final. Cada emoción no resuelta pide reconocimiento antes de disolverse. Steiner advertía que el mayor error del buscador espiritual es pretender pureza antes de tiempo. No hay luz sin sombra aceptada. Así, el sacrificio del ego se convierte en un acto de amor radical hacia uno mismo. Abrazar incluso lo que habías jurado enterrar, porque nada puede trascenderse sin ser primero perdonado. Y entonces llega el vacío. No hay nombres, ni planes, ni certezas. Solo un silencio inmenso, como el de un templo abandonado. El ego ha caído y el alma flota sin sostén. Es el punto más peligroso y el más sagrado. Muchos lo confunden con desesperación, pero Steiner
Lo llamaba el amanecer del espíritu. Cuando creas que todo ha terminado, acaba de empezar. En ese vacío, una nueva conciencia germina. No surge del pensamiento, sino del ser. Es la voz suave que dice: no eres lo que se perdió, eres lo que permanece. Cuando el ego muere, la vida deja de ser una lucha. La misión, que antes parecía montaña, se revela como camino natural. Las decisiones fluyen sin esfuerzo. Los encuentros llegan sin búsqueda. El alma actúa sin intención, pero con precisión. Steiner decía que este estado no es iluminación, sino normalidad recuperada. La luz no es milagro, es el recuerdo de lo que siempre fuiste. El sacrificio no destruye nada real, solo quema las mentiras. Y así, el alma renace. No como una entidad nueva, sino como la misma, libre de distorsión. Ha comprendido que servir no es deber, sino naturaleza, que amar no es sentimiento, sino existencia, que vivir, finalmente, es permitir al espíritu manifestarse sin interferencia. Ese es el sacrificio del ego, la alquimia más perfecta, donde la muerte se convierte en puerta y el vacío en plenitud. Y en ese silencio encendido, el alma, por primera vez, respira sin nombre y susurra: ahora puedo servir. Rudolf Steiner enseñaba que el alma que despierta no busca ser salvada, busca servir. El servicio, decía, no es un acto de caridad ni un gesto moral, sino la consecuencia natural del recuerdo. Cuando el alma recuerda quién es, comprende que el dolor del otro es su propio eco, que la miseria del mundo es su tarea pendiente. Servir es responder al llamado de la unidad. El alma redimida, escribía Steiner, no predica, repara, no se impone, no persuade, no exige reconocimiento, simplemente actúa, guiada por una inteligencia silenciosa que el mundo llama intuición y que el espíritu reconoce como amor. Después del sacrificio del ego, el alma queda vacía, y en ese vacío algo divino comienza a moverse. No es emoción ni idea, es fuerza, una corriente invisible que busca expresarse a través del ser humano como compasión activa. La voluntad deja de pertenecerle al yo y se convierte en instrumento del cosmos. Steiner explicaba que la verdadera misión no se elige, se revela cuando el alma está lista. No preguntas qué hacer, decía, sino que descubres que ya lo estás haciendo. Porque servir no es tarea, es estado, es actuar desde el centro, donde el bien surge sin esfuerzo y el amor no busca recompensa. El servicio auténtico no tiene forma fija. A veces se manifiesta en un gesto mínimo, una palabra oportuna, una presencia serena. Otras, en obras que transforman generaciones. Pero su esencia es la misma: devolver al mundo lo que el mundo olvidó. Cada acto consciente, por pequeño que sea, repara una grieta en el tejido invisible de la humanidad. Steiner lo comparaba con coser luz en un manto rasgado. El universo, decía, no necesita héroes, sino guardianes silenciosos de la armonía. Servir es restaurar ese equilibrio, una acción de alta precisión espiritual que ocurre en el anonimato. Sin embargo, el servicio no siempre es dulce. A veces exige permanecer donde nadie quiere estar, entre los que sufren, los que odian, los que no comprenden. El alma que sirve debe aprender a no absorber el dolor ajeno, sino a transmutarlo. No tomes la carga, enseñaba Steiner. Sostén la vibración. Esa es la diferencia entre sacrificio y sabiduría. El servidor no salva a nadie, despierta en el otro la fuerza de salvarse a sí mismo. Así, la redención no es un regalo, sino una contagiosa expansión de conciencia. El alma que sirve se convierte en espejo que recuerda a los demás su propia luz. A medida que se profundiza en este camino, la frontera entre el yo y los demás se disuelve. Quien sirve ya no distingue entre dar y recibir, porque entiende que cada acto regresa multiplicado en la corriente del karma. Ayudar es ayudarse, repetía Steiner. Todo gesto de amor regresa como comprensión, toda palabra de consuelo se convierte en claridad interior. Así, el servicio se vuelve alquimia. El dolor del mundo se transforma en sabiduría, y la sabiduría en poder de curar. No poder personal, sino energía que atraviesa sin pertenecer. La ciencia moderna empieza a intuir esta verdad. Estudios sobre empatía, resonancia cardíaca y campos electromagnéticos muestran que una persona en estado de compasión coherente puede influir en la fisiología de los demás. Steiner lo habría dicho de otro modo: el alma vibrando en amor reorganiza la materia. Por eso el servidor espiritual no necesita convencer, su sola presencia ordena. Allí donde hay equilibrio interior, el caos pierde fuerza. Servir es, en última instancia, una tecnología del alma, una manera de mantener al universo respirando en armonía. Pero servir no es huir del mundo, sino sumergirse en él sin olvidar la luz. Steiner advertía que el alma que se aísla por miedo a contaminarse cae en una trampa sutil, el orgullo espiritual.
El que teme al barro aún no conoce el poder del agua. Servir implica mancharse las manos con la realidad, sin perder la pureza del propósito. Es caminar entre los dormidos, sin olvidar el sueño del espíritu. Es sostener el fuego en medio de la tormenta, sabiendo que cada chispa es una promesa de amanecer. Con el tiempo, el servicio se convierte en alegría silenciosa. Ya no hay lucha entre deber y deseo. Ambos coinciden. El alma siente placer en dar, en construir, en aliviar. Esa felicidad no depende del resultado, porque sabe que la obra es eterna. Steiner decía que cuando el alma sirve, el universo canta a través de ella. El bien realizado vibra en los planos donde el tiempo no existe. Ningún acto consciente se pierde. Aunque nadie lo vea, queda registrado en la sustancia espiritual del cosmos como una nota en la sinfonía divina. Y cuando el alma comprende esto, ya no busca redención. La redención ha ocurrido. Servir se vuelve su naturaleza esencial, tan espontánea como respirar. Vive para dar, ama para crear, existe para recordar. En cada mirada ve al mismo espíritu, en cada sombra una oportunidad de traer luz. Entonces entiende que la misión nunca fue alcanzar la perfección, sino ser canal de lo eterno en lo efímero. Y al hacerlo, la vida entera se transforma en oración. No una oración de palabras, sino de actos. Y esa oración silenciosa, invisible para los ojos del mundo, es el verdadero rostro de la redención. Rudolf Steiner afirmaba que ninguna misión se cumple en soledad. Aunque cada alma parezca caminar un sendero individual, todas vibran dentro de una misma sinfonía cósmica. Nada evoluciona aislado, decía. Cada despertar despierta a otro. Las almas resuenan entre sí como cuerdas invisibles de un instrumento inmenso, unidas por una afinación sagrada que trasciende el tiempo y la distancia. Cuando una cuerda vibra, su frecuencia despierta a las que están en el mismo tono. Así se reconocen las almas afines, no por sus palabras ni por sus rostros, sino por la vibración que las envuelve. Una mirada basta, un silencio compartido, un gesto sin explicación, y el alma siente, ya te conozco. No es magia, es memoria. Antes del nacimiento, esas almas ya habían pactado encontrarse, algunas para amarse, otras para desafiarse, otras simplemente para recordarse mutuamente quiénes son. Steiner enseñaba que el destino organiza los encuentros con la precisión de un reloj divino. Nadie entra en tu vida por azar. Todos son mensajeros del mismo plan, incluso quienes te hieren, incluso quienes te abandonan. Las almas viajan en grupos, decía. Cuando una cae, las demás regresan a buscarla. La resonancia entre almas es, en realidad, una red de salvamento. No estás solo ni siquiera cuando crees haberlo perdido todo. Hay hilos invisibles tirando de ti hacia la luz. Estas conexiones no siempre son suaves. A veces el reconocimiento duele. Sientes una atracción inexplicable, una urgencia, una nostalgia o una repulsión inmediata, como si algo antiguo se removiera en la profundidad. Son memorias de otras vidas, contratos pendientes, promesas que buscan cumplimiento. Steiner lo explicaba sin romanticismo. El amor y el conflicto son dos aspectos de la misma fuerza de unión. El alma se sirve de ambos para recordar. El amor muestra la armonía, el conflicto muestra la sombra, pero en ambos late el mismo propósito: evolución. Cuando dos almas vibran en la misma frecuencia, se produce un fenómeno que Steiner llamaba coherencia espiritual. Sus campos se sincronizan y la energía de ambas se multiplica. No se trata de intercambio, sino de expansión. La ciencia lo intuye a través de la física cuántica y los estudios sobre entrelazamiento. Dos partículas que han estado unidas responden una a otra sin importar la distancia. Lo mismo ocurre con las almas. Puedes sentir el dolor de alguien a miles de kilómetros, pensar en él y recibir su mensaje al instante. La comunicación no viaja por el aire, viaja por el campo del espíritu. Estas resonancias no solo unen individuos, también pueblos, épocas y generaciones. Hay almas que encarnan juntas para cumplir misiones colectivas, restaurar la belleza, defender la verdad, sembrar compasión. A veces nacen en diferentes lugares, pero al moverse hacia la misma intención, sus vibraciones se cruzan y generan oleadas de cambio. Steiner veía la historia humana como un tejido de esas resonancias. Cada época iluminada fue resultado de muchas almas vibrando al unísono en la frecuencia del amor consciente. La humanidad avanza por coros de almas acordadas, decía. Reconocer a tu grupo de resonancia es uno de los actos más reveladores del camino espiritual. No necesitas buscarlos. Los reconocerás por la paz que sientes en su presencia. Contigo puedes ser sin explicación ni esfuerzo. No hay necesidad de fingir ni de convencer. Son espejos que te devuelven a ti mismo, compañeros de misión que sostienen la vibración cuando flaqueas. Pero también llegan para desafiarte. Una palabra suya puede empujarte a tu siguiente nivel de conciencia. Steiner advertía:
El verdadero aliado no siempre consuela, a veces sacude, porque el alma aliada no alimenta tu debilidad, sino tu fuerza. Cuando el alma madura, empieza a percibir estas redes con claridad. Comprende que cada encuentro, incluso los más fugaces, deja una huella energética. Nada se pierde. Cada conversación, cada abrazo, cada silencio contribuye a la sinfonía. Entonces vivir se vuelve un acto sagrado. Hablar, mirar, tocar, todo genera vibración. Steiner enseñaba que un pensamiento amoroso proyectado con intención pura puede viajar siglos y seguir actuando. De igual forma, un pensamiento destructivo contamina generaciones. Por eso insistía en la vigilancia interior. Tu frecuencia es tu legado. En los planos superiores, las almas en misión se reconocen como estrellas de una misma constelación. Desde la Tierra, solo vemos puntos dispersos. Desde arriba, el dibujo es perfecto. Cada una brilla en su lugar, y juntas forman el mapa que guía a los que aún caminan en la oscuridad. Algunas brillan fuerte y breve, otras tenues y constantes, pero ninguna es inútil. No hay luz pequeña, decía Steiner, cuando ilumina el lugar correcto. Entender esto libera al alma de la comparación. Servir en silencio es tan necesario como liderar con voz. Y así, a medida que las almas resuenan unas con otras, el plan mayor avanza. La humanidad, sin saberlo, se eleva como un coro que afina su nota. El dolor compartido se transforma en compasión colectiva, la ignorancia en comprensión, el miedo en sabiduría. Cada alma que recuerda contagia a muchas. La vibración del mundo sube un tono y el tejido del destino se ilumina un poco más. Al final, esa es la misión. Resonar, ser frecuencia viva del amor que se recuerda a sí mismo en cada ser. Y cuando todas las almas vibren en esa misma nota, el universo, decía Steiner, despertará también de su sueño. Rudolf Steiner decía que toda alma que desciende a la tierra lo hace como mensajera. Porta en su interior una chispa del logos, una vibración única que el universo necesita para completarse. Pero esa chispa, al contacto con la materia, se oculta bajo el polvo de la experiencia. La vida se convierte entonces en el viaje del mensajero que olvidó su mensaje. Cada nacimiento es una misión velada, cada muerte un regreso al origen, pero solo unos pocos recuerdan durante el trayecto quiénes son y qué traen consigo. El alma, decía Steiner, no busca salvación, busca cumplir su encargo. Y cuando lo logra, el ciclo se cierra con una belleza que ninguna palabra puede contener. El regreso del mensajero no es un evento físico, sino una expansión de conciencia. Ocurre cuando el alma, tras atravesar el olvido, el ego y la sombra, alcanza la claridad suficiente para mirar su vida y comprender el propósito detrás de cada paso. No siente orgullo, siente paz. No se pregunta, ¿por qué a mí?, sino ¿para qué fui? Descubre que todo lo vivido fue parte de una pedagogía divina, que no hubo error ni demora, solo aprendizaje. Steiner describía ese momento como el amanecer del alma madura. La luz no viene de fuera, surge desde dentro, iluminando retrospectivamente todas las noches anteriores. El mensajero ha recordado su mensaje. En ese estado, la relación con el tiempo se disuelve. Pasado y futuro se funden en un presente eterno. El alma ve simultáneamente sus múltiples existencias, las entiende como capítulos de una misma obra. Comprende que la muerte nunca interrumpió el servicio, solo lo trasladó de plano. El espíritu, decía Steiner, no parte, se transforma en viento que impulsa otras vidas. Así, los mensajeros regresan no para descansar, sino para inspirar a los que aún caminan. Su presencia persiste en gestos, ideas, intuiciones colectivas. Cada alma despierta deja un eco, y ese eco guía a las demás. Pero antes de regresar, el mensajero debe entregar lo aprendido. No puede marcharse con la sabiduría guardada. Debe sembrarla, aunque sea en una sola mente, en un solo corazón. A veces basta con una palabra pronunciada al azar, una mirada de compasión, un acto de bondad invisible. El universo no mide cantidad, mide vibración. Steiner enseñaba que la transmisión del conocimiento espiritual no ocurre por enseñanza, sino por contagio de ser. El que ha recordado irradia, el que escucha despierta. Así continúa la cadena de almas que mantienen viva la llama del propósito humano. El regreso también implica un perdón absoluto. El mensajero comprende que no hubo enemigos, solo aliados disfrazados, que los que traicionaron cumplieron su papel, que los que hirieron abrieron puertas. La compasión se vuelve natural, porque la conciencia ve la totalidad. No hay víctimas ni verdugos, solo energía moviéndose hacia la comprensión. En ese punto, el alma deja de juzgar y simplemente ama. Steiner afirmaba que esa es la redención final. Ver en todos los rostros el rostro de Dios. El mensajero que regresa ya no teme a nada, porque sabe que todo es Él. Y sin embargo, el regreso no es fin, sino comienzo.
El alma, al reintegrarse al plano espiritual, no se disuelve, se expande, conserva la memoria de su paso por la materia y la ofrece al cosmos como semilla de evolución. Steiner decía que cada experiencia humana se convierte en sustancia para el universo, que los sentimientos, pensamientos y actos forman parte del alimento de los dioses. El mundo espiritual se nutre de nuestras conquistas interiores. Así, el mensajero contribuye al crecimiento del todo y el ciclo continúa. Nuevas almas descenderán, nuevos mensajes serán olvidados y recordados, nuevas formas del amor se desplegarán en el teatro del tiempo. Desde la perspectiva humana, este regreso puede parecer invisible. El mensajero no asciende entre trompetas ni desaparece entre luces, simplemente se vuelve transparente. Su vida cotidiana se llena de significado sagrado. Cada palabra, cada gesto, cada respiración es oración. Vive en el mundo pero ya no pertenece a él. Camina despacio, mira con ternura, actúa sin expectativas. Su presencia es paz. Steiner lo describía con precisión. El verdadero iniciado no se va al cielo, trae el cielo a la tierra. Esa es la misión cumplida, encarnar lo divino en lo humano, hasta que ambos sean uno. Y cuando llega el momento de partir, no hay drama. El alma siente una dulce certeza. La tarea ha sido completada. El cuerpo se vuelve ligero, los pensamientos se aquietan, el corazón late con gratitud. El mensajero entrega su última exhalación como quien devuelve un instrumento a su maestro. En ese instante, el universo respira con él. No hay despedida. Hay continuidad. La chispa regresa al fuego, pero el fuego ha crecido gracias a ella. Morir, decía Steiner, es volver a casa con las manos llenas. Así termina el viaje y comienza el silencio. El mensajero se funde con la corriente que lo envió, sabiendo que cada alma que aún camina un día recordará también. El ciclo se repetirá eternamente hasta que toda la humanidad despierte y el cosmos entero pronuncie su mensaje unificado. Yo soy. Entonces, el universo sabrá que la misión fue cumplida y en ese instante, breve e infinito, todo volverá al origen, no como principio, sino como plenitud. El mensajero ha regresado. El círculo está cerrado. El alma descansa en la verdad de la que jamás se apartó.